Bueno, bienvenidos a todos a la casa del Señor y felices de poder estar en esta mañana recordando que el Señor sigue fiel a cada una de nuestras vidas. Amén. Quizás cada uno tenemos nuestras situaciones y parecería que a veces la mente nos juega en contra, pero cuando nosotros descansamos en su fidelidad, entonces entramos en paz. Amén. Recibe paz en esta mañana. Recibe la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento para poder creer que Él tiene control de tu situación. Y tú dirás, con todo lo que pasa, con la guerra por allí, el hambre por allí, ¿Él conoce mis problemas? Sí, el Señor conoce tu problema y el Señor está interesado por cada uno de ellos. Amén. Muy bien. Lo que quiero compartir es misión y autoridad. Y vamos a irnos primero, antes de ir a la palabra, vamos a orar. Y yo quiero que, nos pongamos de pie. ¿Sabes por qué? Porque al ponernos de pie, si estás sentado, sigues escuchando. En cambio, así nos activamos un poco, ¿no? Y yo quiero que tú pienses en esta mañana, ¿quiero recibir lo que Dios tiene para mí? ¿Lo quieres recibir? Amén. Entonces vamos a orar y pedirle, Señor Jesús, gracias por todo lo que tienes para mi vida. Gracias, Señor, porque soy importante para ti. Por eso te pido en esta mañana que tú, Señor, abras mi entendimiento, quites toda confusión, todo engaño, y que mis ojos espirituales, mis oídos espirituales se abran para comprender tu verdad, tu palabra, y pueda ser transformado por el poder de tu Espíritu. Echo fuera todo lo que viene a perturbarme en esta mañana y pido, Señor, que tu presencia sea la que me guíe en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse ahora y quiero que busques, o si quieres lo leemos juntos, Juan 8, 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? ¿A quién le estaba diciendo? Allí dice que le estaba diciendo a los judíos que habían creído en Él. Es como si estuviese hablándonos el Señor en esta mañana a nosotros, porque nosotros hemos creído en Él. Estaba hablando no a aquellos que estaban dudando, sino a aquellos que habían creído en Él. Y dice que les dijo, si permanecéis en mi palabra. ¿Y qué significa permanecer? Es mantenerme en un sitio, en un lugar firme. Eso es permanecer. Y lo que está diciendo es que si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos verdaderamente. ¿Queremos ser discípulos del Señor? ¿O simplemente aquel que oye? Queremos ser discípulos. Y le agrega algo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? En una forma u otra, el Señor lo que está diciendo que estaban cautivos. Porque si les está diciendo, conoceréis la verdad y esta verdad os hará libre, lo que estaba diciendo el Señor, que entonces estaban cautivos. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado cuando hemos llegado al Señor, que nosotros venimos con nuestros propios conceptos, ¿verdad? Venimos con nuestros propios argumentos, venimos con nuestras propias excusas, venimos con nuestra propia herencia y comenzamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza a entrar, pero muchas veces choca con aquellos pensamientos que están en mi mente.
chocan con los argumentos, con las excusas que tengo. Y entonces, ¿a quién debo creer? Si yo creo a aquellas cosas en las que por años he pensado, por años he vivido, entonces sucede algo, que mi mente no puede ser transformada por la verdad de Dios y tampoco puedo crecer. Entonces se produce una detención en mi crecimiento. Por eso el Señor estaba abriendo los cielos y revelando una gloriosa verdad a esta gente que había creído. Les estaba diciendo, si permanecen en mi palabra y mi palabra llega a ser parte de ustedes, van a conocer la verdad y la verdad hará libre. No simplemente porque la diga de memoria, sino porque esta verdad llegue a ser parte de mi vida. Y el Señor abre los cielos porque dice, el que no renueva su mente no puede vivir una vida renovada. Podemos estar en la iglesia, podemos estar en un lugar donde se habla de Jesús, pero si mi mente no es renovada con la palabra de Dios, no voy a poder vivir una vida renovada. Y esto es la libertad que estaba hablando el Señor. Yo creo que Jesús, cuando llegó a nuestras vidas, produjo una transformación en cada uno de nosotros. Y a mí lo que me apasiona del Señor es que Él no se queda con clases teóricas. Él no está en la universidad dando una importante clase, sino que lo teórico lo hace práctico. Y Él está hablando a los discípulos y Él les dice, todo esto que ustedes han aprendido, hay que ponerlo en práctica. Porque cuando no ponemos en práctica, ¿qué te pasa cuando te enseñan un ejercicio de matemática los que están estudiando? Cuando aprendemos un idioma y hemos estudiado toda la teoría, qué fantástico, me he sacado un 10 en el examen. Y a la hora de ponerlo en práctica, ya no puedo. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es que todo tenemos que ponerlo en práctica. Eso sucede cuando simplemente nosotros estamos en la iglesia, participamos de una reunión, participamos de la palabra y me gusta todo lo que dice, pero cuando salgo a la calle y no lo puedo poner en práctica o no lo pongo, entonces esa verdad se va olvidando y no hace un efecto de producir un cambio en mi vida. Por eso les voy a contar cómo el Señor hizo que esta gente trabajara. No solamente escuchara, sino que también pusiera en práctica lo que había visto. Vamos a Lucas 10. Dice así, después de estas cosas, Lucas 10, 1, vamos a leer del 1 al 9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me detengo un momento allí. ¿Sabe que esta frase el Señor la repite bastante seguido? Y da la sensación, lógico, que el Señor siempre usaba cosas que ellos conocían y que ellos veían. Para ellos los campos sembrados era normal, para nosotros no en la ciudad. Pero para ellos los campos sembrados era algo normal. Entonces el Señor puso ese ejemplo. ¿Ven los campos? La semilla ya ha crecido, la cosecha está lista. Y sabe que si no hay gente que venga a trabajar y recoja esa cosecha, se va a perder. Y esa era la carga en el corazón del Señor. Por eso Él dice, la mies es mucha, la cosecha está lista, pero saben que no hay obreros que sean lo suficientemente para poder levantar toda la cosecha. Rueguen al Padre. Y hoy sigue siendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque también falta obreros que puedan trabajar en la obra del Señor. Esta era una carga del Señor. Por eso Él aparta a estos 70 y les dice, van a ir de 2 en 2.
Y nosotros vamos a ver en este texto que vamos a leer cómo el Señor da instrucciones precisas que son tan actuales para el día de hoy. En dos, normalmente el Señor siempre manda que trabajemos en equipo. No quiere que vamos solos. He orado por aquel y lo sané, ¿no? No. Ahora vamos en equipo, trabajamos en equipo y Dios hace la obra. Porque ¿sabes qué? Cuando trabajamos en equipo, nuestra fortaleza se multiplica, el poder de Dios se multiplica y nosotros vemos la gloria del Señor. Seguimos en el versículo 3. Id, le dice el Señor, es decir, vayan. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El 17, vamos al 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Poderoso pasaje. Da la sensación que el Señor abre los cielos para que cada uno de los que hemos creído en Él pueda recibir de todo lo que Él tiene. Y Él les envía, les dicen vayan. Han recibido mucho al estar al lado del Señor, habían visto milagros, habían recibido enseñanza, pero ahora le dicen vayan, proclamen, cuenten, hablen, no te quedes, ve. Él los envía a los lugares donde Él iba a ir luego, pero Él los está enviando. Y esto es lo que espera el Señor de nosotros. ¿Nosotros cuánto hemos recibido? Recién cuando preguntaba si Dios ha sido fiel, yo creo que todos los que estamos aquí, si hemos conocido al Señor, podríamos testificar de tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Entonces, imposible que podamos callarnos, imposible que no nos diga el Señor como a estos 70, vayan para proclamar, para hablar, para contar, para decir las maravillas del Señor. Y le da ciertas instrucciones. Y si tú estás apuntando, quiero que anotes las instrucciones que el Señor le da. Los manda a campos en medio de lobos. Está hablando de guerra espiritual. Está hablando de guerra espiritual. Pero los mandó con provisión y con autoridad y victoria. Está mandándolos. Hay una misión, pero también le está dando autoridad. Ahora, no parece muy atractivo. Los envío en campos que están llenos de lobos. Por un lado podemos pensar, bueno, está bien, las ovejas seguramente se multiplican mucho más rápido y más que los lobos. Pero también nosotros pensamos que el Señor Jesús vino a un territorio en donde había muchos lobos que estaban en contra de Él. Él les manda, fíjate que Él le manda, vayan a campos donde están en medio de lobos. Y les dice algo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado.
y a nadie saludéis por el camino. El Señor que conoce todo, ¿cuánto demoramos en armar la maleta? Y más cuando decimos tengo que llevar poco y tiene que ser lo necesario y tiene que ser, no te quiero llevar nada de más por el peso después en el camino. ¿Para qué habré traído esto? Me olvidé de aquello. El Señor en su sabiduría dice no lleven nada. Voy a proveer de lo que necesitan en el lugar en que están. No pierdan tiempo en hacer la maleta. Qué bueno eso, no perder tiempo en hacer la maleta. Y le dice, y no saludes a nadie por el camino. No te pares a conversar, que luego te vas a olvidar a dónde ibas, ¿no? Cuando a veces estamos, hoy me acordé de tal cosa, cogemos el móvil y ahí estamos con el móvil, hoy contestamos un mensaje o dos y después decimos, ¿qué era lo que estaba por escribir? A todos les pasa, ¿no? A todos nos pasa. El Señor en su sabiduría le dice, no saluden a nadie por el camino. Te puedes despistar y te olvidas para dónde iba, ¿no es cierto? Y allí el Señor le habla de algo muy importante. Tú llevas algo muy importante, que es la paz. Busca en algún lugar alguien que quiera recibir la paz y entra a esa casa y da la paz. ¿Sabe que esta paz es la paz que da el Señor que sobrepasa todo entendimiento? No es la paz que te da el control mental, no es la paz que te habla la gente, que si tú te llegas a comprar aquello que anhela tu corazón, vas a tener paz. Si llegas a tener la casa o el coche que sueñas, vas a encontrar la paz. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque no tienes el sueldo adecuado. No es verdad, porque aquellos que han encontrado todas esas cosas pueden estar más tranquilos, pero no tienen la paz. Hay una sola cosa que el mundo no te puede dar y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor los envía. Tú llevas paz y tú tienes que entrar a un lugar. Qué importante. Cuando visitas a alguien, ¿tú llevas paz? Cuando caminas y te encuentras con alguien, ¿tú llevas la paz a esa persona? Que cuando te vas, esa persona dice, ¿cómo me gusta estar con John? Cada vez que estoy con él, es como que siento paz. Esto es lo que estaba diciéndole el Señor. Tienes que llevar la paz a aquel que quiera recibirla. Y el que no, bueno, vete. No hay problema, no es problema tuyo, que a veces nosotros nos hacemos el problema. No es problema tuyo, que reciba la paz aquel que quiera. Y le dice, no te sientas incómodo, donde vayas, come lo que te ponen. No vayas de casa, es que me da pena porque esta gente me ha dado y ahora me voy a otra casa. El obrero es digno de su salario y tú estás sirviéndome a mí. Tú eres parte de ese obrero en la mies. Por eso digo que es un texto tan abundante en el cual podemos ver. Y le dice algo. Y sanen, lleven sanidad. Mira todo lo que el Señor les habla a estos 70. Le está hablando de que ellos llevaban paz porque la paz había sido delegada de Jesús hacia sus vidas. Y le dice que sanen. Y yo imagino que allí entra la sanidad física, emocional y espiritual. Porque a veces muchos problemas físicos son a causa de problemas emocionales. Pero aquí el Señor está diciendo, sanen, lleven sanidad, lleven sanidad. Qué tremendo que es que nuestra presencia, hablando como discípulos del Señor, nosotros llevamos paz. Nosotros llevamos esa oración que trae sanidad. Y le dice, griten y díganle, el reino de los cielos se ha acercado. Y allí luego, en el 17, dice que ellos volvieron. ¿Cómo volvieron? Felices, llenos de gozo, llenos de alegría y contando las maravillas del Señor. Fíjate que no hablan de los lobos, no hablan de los problemas que ellos tuvieron. ¿Habrán tenido problemas? Un montón.
Pero ellos no hablan ni de los problemas ni de los lobos. No viene a contarle, Jesús sabe que los lobos que vinieron. No, ellos venían maravillados de lo que el Señor había hecho a través de sus vidas. Ellos reconocían que era el Señor. Ellos estaban maravillados de todo lo que sucedió. Y agregan aún algo que el Señor no había dicho. Aún los demonios se sujetan en tu nombre, Jesús. En tu nombre se sujetan. Y esta es la gran diferencia. Cuando nos quedamos a cuando vamos. Cuando nosotros vamos en nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos a la gente en el nombre del Señor. Cuando nosotros oramos por la gente que está enferma en el nombre del Señor. Cuando nosotros le decimos que el Señor está cerca y ama sus vidas. Hay algo que se produce dentro nuestro. Ellos volvieron felices. Ellos volvieron llenos de gozo para contar las maravillas del Señor. Sucede lo contrario cuando nos quedamos. Estamos rodeados de nuestros problemas. No hacemos más que ver la situación pobre en la cual estamos. Nos sentimos a veces hasta miserables por nuestra condición. Pero basta que salgamos y comencemos a hablar del Señor a la gente y escuchar las historias de la gente. Nosotros decimos, bienaventurado soy de todo lo que el Señor me ha dado. Soy un instrumento de paz. Allí es la principal cosa. Eso es lo que sucede cuando compartimos. Fíjate que es tan importante que el Señor agregó algo. Cuando ellos dijeron hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor dijo una declaración. Veía a Satanás caer como un rayo. ¿Qué significa? Que nuestra predicación, nuestra oración, el orar por los enfermos, produce milagros y el reino de los cielos crece y el reino de las tinieblas retrocede. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, aunque a lo mejor tú no lo ves claramente con tus ojos físicos, pero te digo que en lo espiritual hay destrucción del reino de la muerte. Hay una destrucción y esto fortalece a la iglesia. Una iglesia que habla del Señor, una iglesia que evangeliza, una iglesia que ora por los enfermos, una iglesia que camina las calles, una iglesia que está en la necesidad de la gente, una iglesia que hace misiones. Como hoy tenemos un día especial en el cual podemos ofrendar, orar. Hay una iglesia que envía misioneros. Es una iglesia que hace retroceder el reino de la muerte. Es una iglesia en la cual trae gloria y honra al Señor y el enemigo es destruido. Así es. Sabe que nosotros estamos en un lugar estratégico. Estamos en la entrada del puerto. Aquí, por el puerto, entraron entre tantos los fenicios con toda sus idolatría, que se juntaron con la otra, ¿no? Con la que había por aquí y con otros tantos. Y yo siempre pienso, el Señor nos puso en este lugar cuando estábamos en la otra calle y luego nos mudamos aquí mismo. Nos puso en la entrada del puerto, pero el Señor sabe que le agrega algo. Dice, le doy autoridad y poder a la iglesia. Mira lo que le dice el Señor a estos 70. Le doy autoridad y poder a la iglesia para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea que no está diciendo, les doy fuerza para pisar las hormigas, cucarachas, le pueden ser alguna langosta, algo. Está hablando de serpientes y escorpiones. Esto está hablando de las fuerzas satánicas del enemigo, de personas malas, de gente mala, de gente que aquella gente que no quiere el bien ni para la iglesia, ni para tu vida, ni para tu familia. Pero cuando nosotros nos vestimos de Dios y la palabra llega a formar parte de nuestra mente, trae esa vestidura espiritual, la cual nos prepara para todo lo que va.
Vivimos entre serpientes y escorpiones, ¿o no? ¿No sientes la fuerza del enemigo que quiere ir en contra de la iglesia, en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia? ¿No lo sientes? Claro que está. Pero el Señor dice que Él le da autoridad y poder a la iglesia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que es esto! Lo leemos, lo sabemos de memoria, pero creo que no absorbemos la importancia que estos 70 vieron. Señor, hemos visto cosas tremendas en tu nombre. Te hemos creído a ti y en tu nombre se desató el enemigo y cayó como un rayo al abismo. Por eso es la advertencia del Señor, que ellos estaban tan emocionados. Ellos estaban emocionadísimos de todo lo que habían visto, de los milagros. Quizás vieron a paralíticos caminar, a ciegos ver. Ellos estaban emocionados por todo lo que hay. Y el Señor, que es único, los baja a tierra y les dice: pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense en que vuestros nombres están escritos. Esto es lo que está diciendo el Señor. Esto es lo que el Señor está diciéndote a ti y a mí. Él te da autoridad. Él está diciendo que nos da autoridad y poder para pisar serpientes y escorpiones. ¡Qué tremendo cuando vemos retroceder el enemigo! ¡Qué tremendo cuando vemos milagros! Pero Él enseguida dice, pero lo más importante y por lo cual te tienes que gozar es que tu nombre esté escrito en los cielos. Y por eso es la importancia de que si nosotros conocemos la palabra nos hará libre. No puedo ser libre si la palabra no vive en mí. No puedo vivir una vida conforme al Señor, porque siempre voy a sentir que hay algo que me falta, que hay algo que no tengo, que siempre estoy triste por algo. Pero cuando comienza la verdad de Dios a hacerme libre, y de esto está hablando el Señor, porque si no estás libre, estás cautivo. Si no he conocido la libertad de vivir en la plenitud del Señor, no tengo lo del Señor. Amén. El Señor, allí en Mateo, como hemos estado viendo el viernes, nos habla de que las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿A qué se refiere? ¿A qué está hablando el Señor? ¿Qué son las puertas? En la antigüedad, las ciudades estaban rodeadas por muros y lo que daba fortaleza era a las puertas. Si la puerta era derribada, entonces esa ciudad era tomada. Pero acá el Señor está diciendo que las puertas de la muerte, y sabes que este era un lugar físicamente en Cesarea de Filipo, en donde allí se decía que era el campo de Satanás, el campo de la muerte. Y lo que el Señor está diciendo, que hay gente que está cautiva por el enemigo, que está muerta, pero las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, no son más poderosas que la de la iglesia. Y si nosotros llegamos a entender que ese es el poder que el Señor dio a la iglesia, no juego, sino salgo y predico del Señor. Y esa verdad que yo veo producida en la gente, esa transformación, también cambia mi vida. Esa verdad que el Señor hace en la gente me apasiona más por el Señor. Cuando tú ves gente sanada porque el Señor lo hizo, cuando tú ves gente libre que estaba cautiva por diversas situaciones, por droga, por enfermedad, por afecciones en su alma, y cuando después de orar tú ves que el infierno retrocede, tú dices, no puedo seguir perdiendo el tiempo, tengo que ir como los 70 y proclamar la grandeza del Señor. Ellos pudieron comprobar. ¿Piensas que estos 70 no habrán tenido problemas? ¿Habrán tenido todo solucionado? ¿Habrán tenido el sueldo puesto ya en el banco?
¿Habrán tenido todos sus hijos bien? Ellos salieron a predicar. No te estoy diciendo que te vayas, predica en el lugar donde estás. Sé testimonio de la grandeza del Señor. Ora por la gente, ora para que haya transformación en sus corazones, para que haya milagros y tu vida va a ser transformada. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Con o sin voz, vamos a orar. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces proclamamos del Señor, el enemigo también molesta. Y el Señor es poderoso aún para tocar la garganta. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos. Qué privilegio haber estado entre los 70, ¿verdad? Qué privilegio es ser enviado por el Señor. Pero el Señor sigue enviando hoy. El Señor te dice a ti, tú eres de los que yo envío. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres ser libre? Permite que tu mente sea transformada por la verdad de la palabra y tu forma de vivir será transformada. No te quedes en el problema. No te quedes en la aflicción. Avanza. Ve y predica. Tú has recibido mucho.